Bienvenidos todos a la plática del día de hoy. Hoy estaremos revisando el nuevo acuerdo Semarnat. Primeramente veremos antecedentes. El acuerdo de Semarnat fue originalmente publicado el 26 de diciembre del 2020. Desde entonces ha sufrido dos modificaciones. La primera, el 7 de octubre del 2022, en la cual hubo reformas al artículo 9 y al anexo 1. Además, se crean los anexos 3 y 4. En la más reciente modificación, publicada el 6 de diciembre del 2022, hubo reformas al anexo 1. Esto para armonizar las fracciones arancelarias contenidas en el acuerdo conforme a los cambios establecidos en la séptima enmienda de la LIGIE. Ahora veremos cómo se estructura el acuerdo Semarnat. El acuerdo contiene 14 artículos, los cuales definen las particularidades del acuerdo y las obligaciones de cumplimiento a las que se sujetarán las fracciones arancelarias contenidas en su anexo 1. Incluye además 4 anexos, en los cuales se encuentran las fracciones arancelarias y NICOS sujetos a regulación, los trámites a los cuales estarán sujetas a la importación y/o exportación y la legislación nacional e internacional aplicables. Bien, ahora veremos el anexo 1. El anexo 1 del acuerdo enlista las fracciones arancelarias y NICOS de las mercancías sujetas a regulación. Se divide en 6 incisos, por tipo de mercancías y regulación. Cada inciso menciona además la modalidad de trámite aplicable. Los incisos A, B, C, D y E nos indican las regulaciones a las que están sujetas los despachos de mercancías tales como la fauna y flora protegidos, así como sus partes y derivados, los productos y subproductos forestales y materiales y sustancias peligrosas. Las anteriores se sujetan a regulaciones CITES, autorizaciones de importación de Semarnat y/o a verificación por parte de Profepa en los puntos de entrada y salida del país. Inciso F. Lista las fracciones arancelarias y NICOS de movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. Contempla además 3 tipos de operación: la importación y exportación definitiva, la importación temporal y el retorno de residuos. La regulación aplicable dependerá del tipo de operación efectuada. Como ejemplos, tenemos un par de mercancías muy comunes entre nuestros clientes. La primera siendo desechos de poliestireno, clasificados en la fracción 3915-2001 con NICO 00, así como el poliestireno. Los demás desechos y desperdicios de diferentes tipos de plástico también están ahora regulados. En el segundo ejemplo, vemos los desperdicios y desechos de acumuladores de plomo y ácido, clasificados en la fracción 8549-1101 con NICO 00. Igualmente, diferentes tipos de desperdicios y desechos de aparatos eléctricos y electrónicos están sujetos a regulación. En la parte inferior encontramos la homoclave y el nombre del tipo de trámite aplicable en cada caso. Anexo 2. Este anexo nos explica la modalidad y requisitos de la solicitud que se presenta ante la DIGIMAR para los casos contenidos en los incisos E y F del anexo 1, tanto a la exportación como a la importación. Anexo 3. Este anexo describe el trámite a seguir ante la DIGIMAR, tanto en la ventanilla digital mexicana de comercio exterior, como en el espacio de contacto ciudadano de la Semarnat, de conformidad con el formato Semarnat 07021, el cual aplica para 3 supuestos contemplados en el inciso F del anexo 1. Aviso de materiales importados de régimen temporal, retorno de sus residuos peligrosos y reciclaje de residuos peligrosos no retornados. Cada uno de este tipo de supuestos lo veremos a detalle a continuación.
Aviso de materiales importados de régimen temporal. Aplica a la importación temporal de insumos, productos, equipos y maquinaria, entre otros. Se deberá presentar aviso a la DIGIMAR dentro de los 10 días hábiles siguientes a la importación. Si las mercancías son peligrosas, se deberá presentar un aviso por cada operación realizada. En caso de no ser peligrosa, se presentará un solo aviso, el cual amparará las operaciones siguientes, siempre y cuando se trate del mismo material. En este caso, también se deberá dar aviso a Profepa. Aviso de retorno de residuos peligrosos. Si sus procesos productivos generan residuos peligrosos, estos deben retornar al país de origen y ser reportados a DIGIMAR con 10 días hábiles de anticipación a dicho retorno, mediante trámite Semarnat 07021. Además, deberán ser presentados para inspección a Profepa en el punto de salida del país. Una vez realizado el retorno, este se deberá notificar a DIGIMAR mediante el trámite Semarnat 07030A dentro de los 15 días naturales posteriores a la exportación. Aviso de reciclaje de residuos peligrosos no retornados. Los residuos peligrosos pueden permanecer en territorio nacional siempre y cuando estos puedan ser reciclados. El reciclaje debe darse dentro de 180 días naturales contados a partir de su generación y se deberá avisar a DIGIMAR mediante el trámite Semarnat 07021. Además, la empresa debe registrarse como generadora de residuos peligrosos. Anexo 4. Este anexo contempla la legislación nacional y convenios internacionales que aplican a los movimientos transfronterizos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sujetos a control por Semarnat. Los RAE incluyen desechos o chatarra electrónica, aparatos, dispositivos, equipos electrónicos completos incapaces de cumplir la tarea para la que originalmente fueron inventados y producidos, así como sus partes y o sus componentes destinados para el desensamble, reciclado, recuperación de componentes, etc. El movimiento transfronterizo de estas mercancías está sujeto a regulación conforme a las siguientes modalidades. Para la importación y exportación definitiva, aplica el trámite Semarnat 07029, emisión de autorización por parte de la DIGIMAR y a revisión en los puntos de entrada y salida al país por parte de Profepa. Para la importación temporal, aplica el trámite Semarnat 07021, presentación ante la DIGIMAR o la ventanilla digital del aviso de materiales importados bajo régimen temporal. También aplica para aparatos eléctricos o electrónicos nuevos o usados y RAEs peligrosos y no peligrosos, de conformidad con lo señalado en el anexo 3 del presente acuerdo. Para los retornos, aplica el trámite Semarnat 07021, presentación ante la DIGIMAR o la ventanilla digital del aviso de retorno de residuos peligrosos y a revisión en los puntos de salida del país por parte de Profepa. Trámite que se debe presentar si el residuo de aparatos eléctricos o electrónicos que se pretende movilizar es peligroso. Si el residuo presentado a la importación o exportación es considerado peligroso, se deberá presentar a DIGIMAR previo al despacho el trámite Semarnat 07029 en la modalidad que corresponda. La falta de cumplimiento con esta regulación resultará en PAMA contra quien resulte responsable y se impondrán las sanciones que conforme a derecho procedan. ¿Qué trámite se debe presentar si el residuo de aparatos eléctricos y electrónicos que se pretende movilizar a la importación o exportación definitiva no es peligroso, pero está previsto en tratados internacionales? El acuerdo Semarnat nos indica: puede darse el caso de que el residuo no se considere peligroso por la legislación nacional, pero esté controlado por el anexo 2 y las enmiendas del Convenio de Basilea,
la decisión C-2001-107 de la OCDE o el anexo tercero del Convenio de la Paz. En tal situación, la empresa interesada debe presentar el trámite Semarnat 07029 en la modalidad de importación de otros residuos previstos en tratados internacionales. ¿Qué trámite se debe presentar si la mercancía que se pretende movilizar es mediante importación temporal o aviso de retorno de un aparato eléctrico y electrónico o un residuo de aparatos eléctricos y electrónicos? El acuerdo Semarnat nos menciona: independientemente de si es un aparato eléctrico y electrónico nuevo o usado, o un residuo de aparatos eléctricos y electrónicos, peligroso o no, se debe presentar el trámite Semarnat 07021, aviso de materiales importados bajo régimen temporal, siempre que se destine para producir mercancías de exportación, para ser remanufacturados, reciclados o reprocesados. En dicho caso, no se requiere autorización de importación. Para el retorno de un aparato eléctrico y electrónico, después de haber sido sometido a un proceso de remanufactura con clasificación arancelaria dentro del presente acuerdo que no se ajusta a la acotación, no se debe presentar ningún trámite ante la DGIMAR, pero durante el movimiento el interesado debe contar con la documentación y o contratos que indiquen que el aparato fue sometido a un proceso de garantía, que fue reparado, reconstruido o sometido a pruebas. Para el retorno de un residuo de aparatos eléctricos y electrónicos no peligroso con clasificación dentro del presente acuerdo, pero que no se ajusta a la acotación, no se debe presentar ningún trámite ante la DGIMAR, pero durante el movimiento el interesado debe de contar con los resultados del análisis CRIT que evidencian que él o los residuos no contienen componentes de la tabla 2 de la NOM 052 Semarnat 2005, o los contienen en una cantidad tal que no le confieran características de peligrosidad. No se tiene que presentar el aviso de retorno de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no peligrosos previstos en tratados internacionales. Solo aplica para RAEs peligrosos. Enseguida, se enlista la legislación nacional y convenios internacionales mediante los cuales se regulan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es importante conocerlos y estudiarlos para tener un mayor conocimiento de las regulaciones aplicables. A manera simplificada, se preparó este recuadro en donde podemos apreciar los supuestos aplicables a los diferentes tipos de operación cuando tengamos mercancías cuyas fracciones arancelarias estén contempladas en el acuerdo Semarnat. En el caso de operaciones de importación y exportación definitiva, debemos preguntarnos si nuestras mercancías se consideran peligrosas. Si la respuesta es sí, estaremos sujetos a cumplir con la regulación Semarnat 07029, la cual implica una autorización de importación e inspección ocular. Si la respuesta es no, no estaremos sujetos a regulación, pero debemos de contar con el respaldo que compruebe lo anterior, es decir, el análisis CRIT de las mercancías. Para el caso de operaciones de importación temporal, así como los retornos de residuos de material importado temporalmente, debemos preguntarnos si nuestras mercancías generan o son residuos peligrosos. Si la respuesta es sí, estaremos sujetos a cumplir con la regulación Semarnat 07021 en la modalidad que aplique, ya sea aviso de importación o aviso de retorno, y a autorización e inspección en los casos que apliquen. Si la respuesta es no, a la importación estaremos sujetos a presentar por única ocasión el aviso correspondiente al trámite Semarnat 07021. A la exportación no estaremos sujetos a regulación adicional en este caso. Algunas consideraciones importantes. Identificar la regulación aplicable, de acuerdo al inciso en el cual se encuentra la mercancía que se pretende importar o exportar dentro del anexo primero del acuerdo. El trámite Semarnat 07021 consiste en avisos fundados en la Ley General
para la prevención y gestión integral de los residuos, que no requieren respuesta por parte de la DGIMAR. El documento probatorio del cumplimiento de la presentación del trámite es la constancia de recepción. Obtener el análisis CRIT para las mercancías contempladas en el presente acuerdo. Hacer una revisión detallada de sus fracciones arancelarias e identificar aquellas que presentan algún cambio conforme a la séptima enmienda de la LIGIE. Revisión de las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a las mismas, así como la actualización de sus sistemas de inventarios para reflejar estos cambios. Finalmente, les damos los enlaces web de algunos portales que se utilizaron para la obtención de información de esta plática. Los invitamos a visitarlos para que puedan comprender más las regulaciones a las cuales pudieran estar sujetas sus mercancías.